50 relatos de fantasmas, testimonios reales. Relato número 23. ¿Duende en mi casa? Hace ya algunos años, uno de mis mejores amigos vivió una experiencia sorprendente con un pequeño ser que pudo ser un duende. Él recuerda que ya era bastante tarde, las 12 de la noche. Estaba en su cama viendo la televisión. Terminó su programa favorito y apagó la tele. Se levantó al baño, regresó a su cama, y ya cuando estaba a punto de dormir, escuchó que alguien entró al patio de su casa, el cual está al lado de su cuarto. En el patio hay una coladera que no está bien colocada. Al pasar sobre ella se producía un ruido. Oí claramente cómo ese ser pisó la coladera y me comenzó a dar miedo. Empecé a preguntarme qué pasaba. De repente escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Me tapé el rostro con las cobijas y sentí que este ser estaba parado al lado de mi cama. Mi temor era que se me echara encima, así que me incorporé a la cuenta de 3. Al quitarse las cobijas, el duende, o lo que haya sido, se había marchado rápidamente. Incluso mi amigo escuchó que de nuevo este ser pasó sobre la coladera. Relato número 24. Un pacto demoníaco. Esta historia es completamente real. Un amigo en su adolescencia quiso venderle su alma al diablo a cambio de muchas cosas. Una de ellas, dinero. En un inicio lo hizo jugando, compartiendo su travesura con otro amigo. Tomaron una hoja de papel en blanco y en ella escribieron sus nombres y peticiones. Como mi amigo tenía algunas nociones sobre brujería, dibujó unos símbolos satánicos. Solo les faltó formar el pacto con sangre, pero lo quemaron, dándole cierta validez al ritual de vender el alma al diablo. A los pocos días de hacer este conjuro, les comenzaron a ocurrir hechos inexplicables. Mi amigo tuvo un sueño muy macabro. En ese sueño vio a una cabra, que representa al diablo, la cual de repente desaparecía y se transformaba en una luz color esmeralda. Escuchaba una voz que le decía: tienes que finalizar el pacto, debes firmar el contrato. Él comenzó a rezar un Padre Nuestro, y una ráfaga de aire caliente lo envolvió y le dijo: tus rezos no me hacen nada. En ese momento despertó sudando. El otro chico, por los mismos días, vivió algo más aterrador, pues él estaba despierto cuando, estando en su cama, a punto de dormir, vio que una especie de neblina salía por abajo. Quiso levantarse y no pudo. Una extraña fuerza se lo impedía. Acto seguido, escuchó una voz que le lanzó una terrible advertencia. Por estar jugando conmigo morirás.
firma el pacto. Mi amigo y él se encontraron por casualidad, y sin que los dos se contaran lo que había ocurrido, se pusieron de acuerdo para ir a platicar con un sacerdote, pues estaban muy asustados. Fueron a la iglesia, pidieron hablar con un cura. Le contaron lo que habían hecho y después de ser duramente regañados, el sacerdote se puso a rezar con ellos. A partir de ahí no tuvieron más manifestaciones sobrenaturales. Relato número 25. Fantasmas en el colegio. Los vigilantes son los testigos principales de estas apariciones fantasmales. El colegio, cuyo nombre me prohibieron nombrar, se encuentra en Naucalpan, Estado de México. Originalmente ese lugar era una casona antigua que con el paso de los años sufrió modificaciones para adaptarla como escuela. No se sabe con certeza quiénes vivieron ahí o la historia de este inmueble. Sin embargo, los que trabajan en ese lugar, entiéndase veladores, maestros y los que hacen la limpieza, afirman que por las noches y mañanas, cuando aún no llegan los estudiantes, espantan. Existen dos presencias, la de una mujer con velo y un niño de aproximadamente 8 años. Los veladores han visto a los dos. Los de limpieza, al igual que los profesores, han visto o sentido la presencia del niño. Una noche, en uno de los salones que está en el segundo piso, se escuchó cómo movían las bancas. El velador subió a ver, y ya casi al llegar al salón los ruidos cesaron. Entró a revisar y no había nada. En ese momento, al final del pasillo, vio una sombra que bajó las escaleras. El velador, creyendo que era un ladrón, corrió para alcanzarlo, pero no halló nada. Ese fue quizá el primer reporte de este tipo, pues a los pocos días, los de intendencia hablaban de la aparición de un niño. La señora que trabajaba allí creyó que era el hijo de algún profesor que andaba de travieso recorriendo los salones. Cuando la señora entró al salón donde ella jura y perjura que vio entrar al infante, este ya no estaba. También existen algunos testimonios de alumnos. Uno de estos jóvenes recuerda que estaba parado afuera del salón revisando unos apuntes cuando sintió que alguien se acercaba y para no estorbarle el paso, se hizo a un lado para que éste pasara. Pero ante su sorpresa no era nadie. Otro velador reveló que no ha sido testigo de estas manifestaciones fantasmagóricas. Lo que sí han visto es la sombra de un hombre que sube las escaleras, a lo que manifiesta: no me da miedo, me da coraje verlo porque nada debe hacer aquí, que se vaya a espantar a otro lado. Las escuelas guardan mucha energía, pero aún así no explican cómo pueden manifestarse sombras o apariciones. Para los fantasmas que habitan esta escuela, simplemente este lugar sigue siendo su hogar. Relato número 26. La Ouija es una mala
de lo que creemos. En la preparatoria tuve un compañero que nos aseguraba podía comunicarse con cualquier muerto a través de la Ouija. Esta persona comenzaba a interesarse por la magia negra. Y por esto muchos compañeros comenzaron a temerle. En una ocasión que tuvimos horas muertas, fuimos a su casa para echar cotorreo. Sin preguntarnos si quisiéramos jugar a la Ouija, él ya la traía entre sus manos. La colocó en una mesa de centro y decidimos seguirle la corriente. Yo fui de los primeros en jugar y, para ser sinceros, la tabla nunca se movió. Otro, llamado Antonio, sí jugó y con él sí funcionó. Según Alberto, el experto, jugar en grupo no funcionaba, porque alguien no podía calcular la fuerza y moverla accidentalmente, que lo mejor era que jugaran entre dos. Comenzamos a hacerle preguntas, algunas muy bobas como ¿le gusto a Laura?, etcétera, hasta que pasamos a las interrogantes fuertes como ¿quién será el primero en morir? En la tabla se formó el nombre de Toño. Obvio, era entre él y yo. Preguntamos de nuevo, ¿qué Toño? Porque somos dos. Y de nuevo se formó Toño. No le di mucha importancia porque en algunas preguntas que le hicimos me di cuenta que había fallado. Pasó el tiempo, incluso ya estaba en la universidad y me alejé de varios compañeros de la preparatoria. Una noche le hablé a una de mis amigas llamada Leticia y me dijo que tenía poco que se había visto con algunos compañeros porque habían ido al sepelio de Toño. La noticia me impactó mucho porque era de mi edad. Tenía la vida por delante. Su muerte, de acuerdo a los papás de este amigo, fue de una forma extraña. Nunca dijeron de qué murió realmente. Entonces me acordé de este incidente que habíamos vivido y, la verdad, sí me entró miedo porque sentía que el siguiente en morir sería yo. Sin embargo, todo pudo tratarse de una macabra coincidencia. Relato número 27. Fantasmas en el teatro. Tengo una amiga llamada Gisela que, aparte de estudiar periodismo, actuaba en obras de teatro. Ella se ha presentado en varias obras y, por ende, ha visitado muchos lugares del país. Gisela recuerda que en una ocasión se presentó en el Teatro de La Paz, de San Luis Potosí, y estando en ese lugar la asustaron. Estaba en camerinos preparándose para la función, cuando sintió que ya no estaba sola. Antes, una de sus compañeras le platicó que en ese teatro espantaban. Mi amiga es muy miedosa sobre estos temas y la historia de una viejita que se aparece en ese lugar la perturbó. Ella no quiso sugestionarse y prefirió distraerse con cualquier cosa. Mientras esperaba el llamado, sintió que atrás de ella estaba alguien parado. No quiso voltear porque, de ver a esa mujer, me hubiera muerto del susto.
En ese momento tocaron a la puerta y ella pegó un grito. Salió del camerino temblando, esperando ver a la persona que recién había tocado, y no había nadie. Por mucho que la persona caminara o corriera, la hubiera alcanzado a ver. Gisela se fue a donde estaban los demás actores y, por temor a las burlas, no quiso preguntar nada. Al terminar la obra, le pidió a su amiga que no la dejaran sola. Se cambió y salió del teatro aún asustada. Esta experiencia de sentirse vigilada por alguien le ha ocurrido en otras ocasiones, sobre todo en teatros o lugares que tienen muchos años de estar edificados. Relato número 28. El pasajero fantasma. Alfredo es un hombre que lleva más de 15 años dedicándose a dar servicios como taxista. Ahora trabaja en una base de taxis para un hotel de prestigio en la Ciudad de México. Antes lo hacía de forma independiente. Él no creía en las historias de fantasmas que ha escuchado, donde el pasajero que se sube a los pocos minutos desaparece. Pero esa noche cambió de parecer. Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, dice Alfredo. Esa noche, nos relata el taxista, salí a trabajar como todas las noches. Llevé a unas personas que venían de Puebla al centro de la ciudad, pero ya fue en la tarde. Después fui a ver a una persona que me iba a vender unas llantas para mi carro. Luego de hacer el negocio, me di una vuelta para ver si encontraba algún pasajero. Dice el taxista que a eso de las 11 de la noche, un hombre le hizo la parada. Esa persona se veía normal, con una camisa negra y unos jeans de color azul. En cuanto subió, me dijo que lo llevara a Vallejo. En el trayecto comenzaron a platicar amenamente. El señor me inspiró mucha confianza al grado de platicarle los problemas que tenía en casa, con la esposa, con mi suegra. Entre otras cosas le dije, la verdad ya estoy cansado, muy cansado de todo esto. El señor me dijo, mi amigo, no se preocupe, eso no es nada. A mí me ha ido peor, por eso ando penando. Me dio risa su comentario y cuando miré por el espejo retrovisor ya no estaba. Como si estuviera a punto de chocar, Alfredo frenó con brusquedad. Volteó a donde se hallaba el señor y éste había desaparecido. Sentí mucho miedo, temblaba, y lo único que hice fue orillarme para tranquilizarme. Recé y me fui a mi casa, temiendo que se me apareciera de nuevo. Es una experiencia que nunca olvidará y espera jamás se repita. Relato número 29. El viejito que ya estaba muerto. Muy cerca de mi casa hay una fábrica. En ese lugar
trabajó por muchos años un joven de nombre Valentín. Él era de un pueblo de Veracruz y cada medio año iba a visitar a sus familiares. Pero ir al rancho de sus tíos y primos tenía que llegar primero al pueblo y de ahí caminar durante 2 horas. En esa época aún no construían la carretera. Valentín recuerda que todo marchaba con normalidad. Había mucho sol cuando se dirigía al rancho. A la media hora se nubló y sorpresivamente comenzó a llover muy fuerte. Para fortuna de Valentín, estaba cerca de la casa de don Pancho, un hombre de avanzada edad que era amigo de la familia. Llegó a la casa de este señor para que le permitiera resguardarse del agua. Don Pancho lo recibió encantado. Pásale, muchacho. ¡Qué milagro que anda por acá! Valentín y el viejito estuvieron platicando largo rato, recordando viejos momentos. A las personas que ya habían muerto, porque don Pancho conoció a los abuelos de Valentín. Después de varios minutos de charla, el viejito le dijo a Valentín que lo disculpara por no tener nada que ofrecerle, pues sus hijas ya no vivían con él y no le daban comida. Ante este comentario, Valentín se molestó mucho, pues no era posible que a un señor de tan avanzada edad lo dejaran solo y lo descuidaran de esa manera. No te preocupes, muchacho, yo estoy muy bien, le dijo este señor. Valentín se asomó por la ventana y vio que ya habían dejado de llover. Se despidió del anciano y le dijo que en la tarde le llevaría comida, a lo cual don Pancho le dijo que no era necesario, que ya le iban a traer algo de comer. Valentín continuó su recorrido y llegó a la casa de sus tíos. Fue recibido como siempre, con mucho gusto, y le sirvieron de comer. Pasó el tiempo. Varias horas después se acordó del viejito. Tengo que llevarle comida a don Pancho. Sus familiares se le quedaron viendo raro. Y Valentín les contó que había estado en casa de don Pancho y que sus hijas ya lo habían abandonado. Su tía María le dijo: Oye, hijo, yo creo que tú estás mal. Si don Pancho murió hace ya varios meses. Valentín no daba crédito a lo que le estaban diciendo, y para salir de dudas y creerlo, pidió que lo acompañaran a la casa de esa persona. Llegaron ya de noche, y Valentín solo vio un moño negro en la puerta. Trató de abrirla, pero estaba cerrada con un candado. Ya resignado a que algo extraño había vivido, regresó al rancho de sus tíos. Relato número 30. Sombras extrañas. En las casas antiguas o en fábricas, es común ver sombras y escuchar ruidos extraños. Siempre existe alguna explicación lógica para estas manifestaciones, pero cuando no las hay, ¿qué podemos decir? Este hecho le ocurrió al papá de un amigo cuando trabajaba en una empresa. El señor estaba en el tercer turno y después de revisar unas máquinas regresó a la oficina. En el trayecto, en uno de los pasillos se le atravesó una sombra. No le dio miedo, pero sí se sorprendió. Investigando entre los supervisores, se enteraron que varios años atrás un obrero falleció en el lugar cuando lo atrapó una máquina.
A los pocos días de este lamentable hecho, los mismos trabajadores comenzaron a reportar extraños sucesos. Se desaparecían cosas. De la nada se caían las herramientas de la mesa. En la madrugada se sentía demasiado frío, pero en especial en esa parte, etc. Pero la gente se acostumbró a vivir con esa presencia y los que eran de nuevo ingreso no creían en el fantasma del obrero. Uno de estos escépticos era Armando. Este joven le comentó al papá de mi amigo que se sentía vigilado, pero que no creía en fantasmas. Se lo atribuía más a la sugestión. Una noche, mientras trabajaba, le comenzó a dar mucho sueño. Armando hizo una pausa y se fue a preparar un café. Encontró en un estante de la oficina los vasos, pero lo que no aparecía por ningún lado era el recipiente del café. Ya estaba a punto de dejarlo cuando escuchó una voz que le dijo: «Ahí no está. Busca abajo». Él volteó de inmediato porque sabía que estaba solo, y así fue. No había nadie. Salió de la oficina para ver si había alguien cerca y tampoco vio nada. Regresó a la oficina y debajo de una mesa estaba el café. Meses después, para ser exacto, el 12 de diciembre, cuando celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe, un sacerdote fue a la fábrica a oficiar una misa por la patrona de México. Le pidieron al cura que rociara agua bendita en la zona conflictiva, contándole la historia del fantasma. El sacerdote rezó, bendijo el lugar, y ya no se dieron más reportes sobre estos hechos sobrenaturales. A mi padre también le pasó. Mi padre trabajó durante años en una empresa internacional, la cual se encuentra en Vallejo. A mi papá le tocaba rolar turnos. En una ocasión, siendo alrededor de las 2 de la madrugada, vio pasar, a unos cuantos metros de él, a un hombre vestido de negro. Tenía gabardina larga, botas y una tejana, pero todo de negro. Lo sorprendente es que este ser flotaba como a 30 centímetros del suelo. Mi papá quedó impactado al verlo y, aún en su razonamiento lógico, se acercó al lugar donde este ser cruzó para buscar pisadas, porque había un charco, y obvio, no encontró marcas. Fue con un compañero que estaba trabajando en la misma área, y mi padre le preguntó que si había visto pasar a alguien, todo vestido de negro. Esta persona sorprendió con la pregunta y le dijo, en ese momento no, pero que él también lo había visto, que incluso estuvo a punto de chocar cuando pasó frente a él. En otra ocasión, estando en la misma parte de la fábrica, mi papá subió unas escaleras para revisar unas máquinas. Estando a unos 3 metros de altura y muy cerca de la orilla, sintió que alguien lo empujó. Mi padre reaccionó a tiempo y logró agarrarse del barandal. De lo contrario, hubiera caído al vacío. En esa parte de la fábrica, de acuerdo al testimonio de otros trabajadores, se ha visto a una viejita barriendo y a este individuo vestido de negro. Incluso, recientemente un vigilante murió cuando siguió al que creía un intruso, pero cuando éste se desvaneció ante sus ojos, no soportó el impacto y le dio un infarto. Me pregunto cuántas fábricas no estarán en estas condiciones.